Buenos días a los que ya entraron. Hola, profe. Buen día. Mandan. Aguantamos Buen día, profe. un ratito más y arrancamos. Buenos días a los que se sumaron. Están faltando. La clase pasada me parece que llegamos a 40 como máximo. Más o menos en todas las materias. Creo que no, profe. No sé. No, profe, en algunas más que otras, como que varía. Ajá. En química y en física en general tienen Sí. estos números. Que es menos o más que en las otras. Menos. Menos. Mucho menos. Ujú. Bueno, Igual ya ninguna pasa a los 100 como era la primera semana. sí, no. Pero este año me parece que ha sido más grande la cantidad de deserción. Igual nunca sabemos el número cierto, porque hay muchos que se anotaron simplemente para reparcializar, entonces nunca sé cuántos son los que realmente están cursando la materia. Ese también es otro tema importante. Bueno, vamos arrancando. No sé si hay alguna duda particular.
Yo, profe, tengo una duda de los problemas de encuentro. Eh, Ujú. si a mí me pide calcular el tiempo en el que dos cuerpos se encuentran, eh, está muy mal si yo sumo los módulos de las velocidades y calculo el tiempo que tarda en recorrer uno de los dos, la distancia total que los separa. Y sí, porque no estás teniendo en cuenta lo que avanzó el otro en ese tiempo. Claro, pero por eso sumo las dos velocidades y como que dejo uno con velocidad cero y al otro con la suma de las dos y la distancia total. O sea, sería el tiempo que tardan en recorrer la distancia total que los separa. Sí, sí. Eh, eh, no está mal, pero tampoco está, digamos, no es la mejor forma, porque, eh, por ejemplo, si alguno de los dos tuviera movimiento acelerado, ya ahí se te complica, digamos, hacerlo de esa manera. O sea, eh, es probable que si los dos tienen MRU lo puedas hacer de esa forma. Pero, digamos, la forma más recomendada no deja de ser plantear las ecuaciones de desplazamiento o de posición de cada uno e igualarla, digamos. Esa es como la forma más, más segura, digamos, más difícil de equivocarse. Pero lo que me está diciendo sí, no suena mal para algunos casos particulares, digamos. Ese es el único riesgo, digamos, que yo le veo. Si imagínate que los dos tengan movimiento acelerado, que uno esté frenando, que el otro esté acelerando, eh, con movimientos opuestos. No creo que lo puedas resolver de esa forma. O si fuera un ejercicio de alcance y no de encuentro, eh, habría que ver, capaz que también podés con la diferencia de velocidades y la distancia inicial. Puede ser que funcione para algunos casos, sí. Sí, sí, sí. Pero esta es la duda, digamos, si es válido Claro, o o sea, no. sí se podía. Que lo hice en uno y como me dio, no sabes si Sí, estaba cualquier cosa o se podía. es eso, digamos. Es válido, pero bueno, ten cuidado, digamos, que no siempre la vas a poder usar de esa forma. Eh, Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, eh, vamos entonces a arrancar. La idea de hoy es empezar con movimiento circular. Esto lo vamos a dejar a un lado un rato. Bueno, la idea en primer lugar es que hagamos un pequeño repaso. Vamos a fijar esto y ponemos a grabar. Entonces, vamos a ver un pequeño repaso nomás de movimiento circular. No digamos los desarrollos teóricos, obviamente eso lo vieron en la teoría, pero sí me gusta hacer un pequeño resumen
para que puedan ubicarse antes de resolver los ejercicios. Nosotros hasta ahora hemos visto movimiento en una sola dimensión, que es lo que ustedes han visto antes. MRU, caída libre, tiro vertical. Vimos un encuentro, ¿sí? Que es un tipo de problema con alguna que otra dificultad, pero no deja de ser MRU o MRV, ¿sí? O sea, un movimiento en un solo eje. De hecho, usamos el eje X o el eje Y, dependiendo si los cuerpos en qué dirección se estaban desplazando, pero por separado. Después entramos a ver movimiento en el plano. El primer caso que vimos es el de tiro oblicuo, que el tiro oblicuo tiene la particularidad de que podemos descomponerlo, ¿sí? Es decir, de pensar que ese movimiento en forma oblicua en realidad es una suma de dos movimientos. Uno en el eje Y, en donde el cuerpo puede subir y caer, o donde si lo arrojamos de arriba puede solamente caer, digamos, dependiendo del problema, y otro movimiento en el eje X, en donde, despreciando el rozamiento con el aire, suponemos que se desplaza a velocidad constante. Entonces esa suma de subir y bajar, más movernos hacia allá, da el famoso tiro balístico o tiro oblicuo. Entonces, gracias a esa particularidad de que lo podemos descomponer y trabajarlo independiente, casi que no, digamos, no aprendimos muchas cosas nuevas, sino que, bueno, decimos, bueno, ¿qué pasó en el eje X? Listo, uso MRU. ¿Y qué pasó en el eje Y? Uso MRV. No tiene otra dificultad que esa. Ahora sí, con movimiento circular, aparecen ya algunos, algunos conceptos un poco más nuevos, ¿sí? Bien. Imaginemos entonces un cuerpo, sería este que está acá, que está girando en círculos. El primer gran cambio es que no vamos a trabajar, ya casi que no vamos a trabajar con el eje XY, porque la verdad que implicaría una dificultad bastante grande. ¿Mm? Andar marcando la posición como un conjunto de coordenadas X, Y en función del tiempo, digamos, tendríamos que trabajar, tendríamos variaciones en en los dos ejes, por lo tanto tendríamos que trabajar con ecuaciones de dos incógnitas, ¿sí? Para yo, digamos, la función posición, f de x, digamos, posición en función del tiempo, tendría dos variables independientes, x e y. Eso matemáticamente sería mucho más complicado, entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variables. Y entonces la posición del cuerpo que está girando en función del tiempo lo vamos a determinar con coordenadas polares, es decir, vamos a trazar el radio de la circunferencia que está por la cual se está desplazando el cuerpo, y vamos a medir el ángulo, ¿sí? Que forma el radio con el eje
más X en este caso. Entonces yo, fíjense que indicando un radio, es decir, una distancia y un ángulo que puede ir desde 0 a 360 grados, yo puedo indicar cualquier punto en el espacio. Indicando esas dos variables, radio, o sea, distancia y ángulo. Cualquier punto. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. El caso más simple, primero, antes de arrancar, yo siempre les recomiendo que cuando se sienten a hacer ejercicios de movimiento circular o cuando se pongan a estudiar el tema, traten siempre de ir comparándolo y de ir aprovechando las similitudes que tiene con MRU, MRV, porque al fin y al cabo son todos movimientos de tipos de desplazamientos y la verdad que tienen muchas similitudes. Entonces eso ayuda, no tienen que tomarlo como un tema nuevo, sino que tienen que agarrar MRU, MRV y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo distinto en este caso? Tal cosa. Ah, bueno, mira, fíjate. Porque ya van a ver, al principio el tema asusta por la cantidad de ecuaciones y de variables, pero van a ver que muchas son parecidas a lo que ya vienen manejando, entonces no tiene que ser ese un problema. Por la misma razón, entonces vamos a ir estudiando tipos de movimiento, en realidad dos, y que son similares a los que ya conocíamos. El primero que vimos antes era el famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad era constante, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver el MCU, movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo se va a mover en círculos, pero uniformemente, es decir, a velocidad constante. Ya vamos a ver. Lo primero que vamos a definir entonces es la velocidad angular, así como en el MRU era delta x sobre delta t, o derivada de la función posición sobre el tiempo. Bueno, en este caso será delta del ángulo respecto al tiempo. Siempre esto calculando una velocidad media, ¿no? Entonces, si el cuerpo está girando en un determinado tiempo, él va a recorrer un determinado ángulo. Podría ser una vuelta, media vuelta, un cuarto de vuelta. Ya vamos a ver que los ángulos los vamos a medir en radianes. Normalmente, porque muchas de las ecuaciones que vamos a usar, digamos, en el teórico ustedes las han encontrado usando, digamos, el ángulo medio en radianes. Eso es importante. Entonces, si yo hago el cociente entre el ángulo que recorrió y el tiempo, voy a obtener una velocidad media que la vamos a llamar en realidad velocidad angular. De acá, pasando multiplicando el tiempo, despejando ese delta de ángulo, igual que como hicimos en MRU, encontramos la ecuación de la posición para el movimiento circular uniforme. Que sería esa que está ahí. Fíjense en MRU cómo era. X final igual a X inicial más velocidad por tiempo. En vez de velocidad de traslación es la velocidad angular. Y en vez de posiciones hablamos de ángulos.
Entonces, ¿por qué no aparece el radio eh, en las ecuaciones? Y bueno, porque en realidad para MCU, para movimiento circular uniforme, y para estas, digamos, las variables velocidad angular y ángulo, no dependen del radio. De hecho, si nosotros tuviéramos dos cuerpos girando a distintos radios, pero girando juntos, no sé, podríamos considerar otro punto que esté acá, sobre la misma recta. Estas dos esferas, si estuvieran girando juntas, eh, fíjense en que pueden tener la misma velocidad angular y el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque al estar juntas pegadas van a dar una vuelta en un determinado tiempo que va a ser el mismo para las dos. Por lo tanto, la velocidad angular es la misma, el ángulo que recorren es el mismo. Lo único que cambia es el radio. No afecta, digamos. O sea que en el mismo tiempo tiene más desplazamiento el punto más exterior, digamos. Exacto. Pero ese es el desplazamiento, digamos, sobre la superficie. ¿Sí? Que es, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con la propiedad tangencial. Que en realidad todo eso aparece cuando empezamos a ver, sobre todo MCV. Eh, Vamos a ver un poquito. Ustedes en la teoría, esto sería como un zoom hecho a esta parte, ¿sí? Supongamos que tenemos que se desplaza, ¿sí? La partícula de este punto a este, en digamos, un tramo bastante chiquito, o sea, un diferencial de ángulo. Ese diferencial de ángulo que fue desarrollado por el radio genera un diferencial de S, ¿sí? Es decir, una pequeña distancia recorrida sobre la curva, sobre la periferia del círculo. Mientras, digamos, como uno de ustedes recién decía, si el radio aumenta, ese diferencial de S también aumenta. Hay una relación entre diferencial de S, diferencial de tita y radio, ¿sí? Esa relación es esta que está acá. Diferencial de arco es igual a R por diferencial de tita. Siempre y cuando tita esté medido en radianes, ¿sí? Ahí viene la gran importancia de que midamos los ángulos en radianes. Entonces, para un mismo, bueno, no, vamos a hacer una cosa. Eh, Ustedes a partir de esa relación en el teórico tienen que haber encontrado, por ejemplo, la relación entre las velocidades, que ya la vamos a encontrar eh, si nosotros dividimos, digamos, o sea, sacamos la derivada, eh,
fíjense en la variación, perdón, la variación del ángulo respecto a la variación del tiempo no es más ni menos que la velocidad angular, ¿sí? Nada más que esta sería la media y esta sería la instantánea. Y diferencial de arco sobre diferencial de tiempo es la velocidad tangencial, porque es la distancia recorrida en metros sobre la periferia. Entonces, esta relación, esta ecuación que relaciona la propiedad angular en radianes con la propiedad tangencial sobre la curva, es bastante útil a lo largo del ejercicio y la podemos calcular tanto para digamos, la distancia recorrida, o sea, la relación entre el ángulo recorrido y la distancia en la periferia, la velocidad angular y la velocidad tangencial, y lo mismo va a pasar con la aceleración, que ya lo vamos a ver. Esta relación es muy importante. Bien. Eh, Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo tiene aceleración? ¿Qué pasa si tiene aceleración? Bueno, en ese caso, primero que vamos a ver únicamente un caso muy particular y simple en el cual la aceleración sea uniforme, ¿no? Uniformemente variado, es decir, aceleración constante. Si la aceleración no es constante, ya no lo vamos a poder resolver con lo que vamos a ver. Eh, de la misma manera que con con MRV, empezamos definiendo una aceleración, ¿sí? Esa aceleración la vamos a llamar aceleración angular y va a ser una variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo. En MRV, ¿cómo era? Aceleración igual a delta de velocidad sobre delta de t. Cambiamos velocidad tangencial por la velocidad angular. No, fíjense en que no tiene que aparecer una ecuación nueva, un concepto nuevo, sino que simplemente estamos aplicando lo que vimos para MRU, pero para MRV, en algo que se está moviendo, pero en forma de círculo, ¿sí? A partir de ahora, simplemente lo que encontramos, o que lo que ustedes encontraron en la teoría, son las mismas ecuaciones que usamos en MRV, pero para el movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Son exactamente las tres mismas ecuaciones. La de la velocidad final, ¿se acuerdan? Eh, Simplemente que en vez de ser velocidad tangencial, vamos a usar la angular. Entonces vamos a tener velocidad final angular igual a la velocidad angular inicial, más que cosa, aceleración por tiempo. Después teníamos la de velocidad final al cuadrado. Bueno, velocidad final angular al cuadrado igual a velocidad inicial angular al cuadrado, más dos veces la aceleración por el delta, en MRV era delta X o delta Y, o sea, el desplazamiento. Acá el desplazamiento se mide como delta de ángulos. Entonces acá vamos a tener delta de ángulo. ¿Mm? Insisto, de nuevo, no se los estudien como ecuaciones nuevas, son las mismas ecuaciones de MRV que les estamos cambiando las variables, digamos, lineales a las variables circulares. La última que tenemos es la de la posición. Entonces, la posición dijimos que la medimos a partir del ángulo. Entonces, posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Entonces, tenemos velocidad angular inicial por tiempo y antera un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ahora va a ser un medio de la aceleración, pero angular
por el tiempo al cuadrado. Esas serían las tres ecuaciones. Después, otra ecuación más que podemos agregar es la de la relación esta que tenemos acá. La propiedad tangencial y la propiedad angular, que también la podríamos encontrar haciendo lo mismo que hicimos acá. Dividir por el diferencial de tita, digamos, derivarla, que sería sacar el cociente de diferenciales, aplicar el límite cuando delta de t tiende a 0, y entonces lo que encontramos es la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. La misma relación, o sea, estas tres ecuaciones son lo mismo, propiedad tangencial igual a radio por propiedad angular, aplicada a la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, en las propiedades angulares, lo que nos importa es el ángulo recorrido y el tiempo. O sea, un cuerpo que viaja a velocidad constante recorre los mismos ángulos o las mismas vueltas, que es otra forma de medir ángulo, en tiempos iguales, y a lo que está acelerando, no, o frenando, eso va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, la velocidad tangencial, como dijimos que es la derivada de la posición en función del tiempo, pero para la curva, nosotros si la graficamos, es tangente a la trayectoria en ese punto, es ese vector tangente, o sea, nosotros trazamos una recta tangente al punto donde está el cuerpo, y después sobre esa recta, esa es la dirección de la velocidad. Después, conociendo el módulo, podemos trazar el vector. Esto, la velocidad nos va a dar el sentido de giro, obviamente, ¿no? Si el vector velocidad apunta hacia allá, quiere decir que esto está girando así. Si apunta hacia el otro lado, está girando en sentido contrario. Bueno, nos estaría quedando Perdón, revisar. profe, Sí, ¿cómo es para dónde gira y para dónde queda la velocidad tangencial? claro, la velocidad tangencial nos va a indicar el sentido de giro. Si esto está girando en este sentido, fíjate que en ese instante la velocidad está marcada hacia allá. Entonces, evidentemente, esto está girando así. Si algo está girando en sentido antihorario, y bueno, si la dibujamos en ese punto, la velocidad tangencial va a apuntar hacia allá. En este otro punto, apuntar hacia allá. ¿Estamos? Si está girando en sentido antihorario. Ok, Si profe. gira en sentido horario, al revés. ¿Hasta ahí alguna duda de todo esto? ¿Se van ubicando? ¿Se acuerdan más o menos del teórico? Sí, profe. Bien, genial. Lo que nos está quedando ver es el tema de las aceleraciones. ¿Por qué? Y porque en movimiento circular uniformemente variado vamos a tener 4 aceleraciones distintas. ¿Sí? O sea, 4. Entonces es importante que las podamos diferenciar muy bien. Hasta ahora vimos la aceleración angular, que es la que nos va a decir cómo va a variar la velocidad angular en función del tiempo. ¿Sí? Esta se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. La angular, ¿sí?
La aceleración tangencial tiene que ver con cómo varía la velocidad tangencial en función del tiempo. Ahora bien, vamos a analizar el caso de MCU. Nosotros tenemos un cuerpo entonces que está girando. Entonces, en ese instante, supongamos que gira en sentido horario, ¿no? Si gira en sentido horario, en ese instante, su velocidad tiene esa dirección. Un instante más tarde se encuentra en este punto que está acá y entonces tiene esa velocidad tangencial. Luego está en este punto, por ejemplo, su velocidad tangencial es esta. Y más tarde podría estar acá. Y esa sería su velocidad tangencial. Ahora, analicemos un poquito. Si es MCU, si está girando a velocidad constante, es decir, siempre da, por ejemplo, una vuelta por segundo. Si algo está girando a una vuelta por segundo, entonces en un segundo da una vuelta y siempre en un segundo va a dar una vuelta. Si yo calculo el módulo de la velocidad tangencial, es siempre el mismo. La velocidad tangencial tiene que ver con los metros por cada segundo que recorre sobre la periferia. Obviamente que va a depender de qué cosa la velocidad tangencial. Directamente del radio, ¿no? Eso sí es importante. Recuerden, a medida que yo me voy alejando, o sea, si yo tengo en cuenta, por ejemplo, no sé, el aspa, perdón, creo que es masculino, el aspa de un ventilador, a medida que me voy alejando del centro, cada pedacito de ese aspa tiene una velocidad tangencial más grande, porque el radio va aumentando, es decir, si algo está girando así, lo que está más al extremo recorre mayores distancias, pero todo en el mismo tiempo. O sea, todos los pedacitos digamos, de ese cuerpo que está girando dan una vuelta en el mismo tiempo. Entonces, sus propiedades angulares son las mismas. La velocidad angular, la aceleración angular, todo es lo mismo para todos los puntos que estén a lo largo del cuerpo. Lo que va cambiando son las propiedades tangenciales. Algo que esté más cerca del centro recorre en el mismo tiempo distancias más chicas que algo que está en el extremo que tiene que recorrer una distancia mucho mayor. ¿Sí? Entonces siempre, y es el resultado de esta expresión que vimos acá. Las propiedades tangenciales están relacionadas con la angular en función del radio. Mientras mayor sea el radio, mayor va a ser la propiedad tangencial. Ahora, dijimos entonces que para MCU, el módulo de la velocidad tangencial era constante. Bien, ahora, el módulo, la velocidad es un vector. Recuerden eso, una propiedad vector es una magnitud vectorial. Eso lo vieron en el ingreso. Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales.
Cuando solo necesitaba yo conocer su magnitud, perdón, su módulo y una unidad, era el escalar. Si yo necesitaba, para definirla correctamente, una dirección, un sentido, un punto de aplicación, era una magnitud vectorial. Entonces, en el caso de la velocidad, el módulo me va a decir realmente cuál es la velocidad, es decir, eh, cuánto espacio por tiempo recorre, pero tiene otras particularidades que me dan datos, por ejemplo, la dirección y el sentido. Eso me va a decir hacia dónde está desplazándose el cuerpo. ¿Mm? Y debido a que esta velocidad está cambiando, fíjense esta es, digamos, una de las particularidades de movimiento circular. Dijimos que era constante la velocidad. Movimiento circular, velocidad angular, constante. Ahora, cuando analizamos la tangencial, vemos que el módulo es siempre el mismo, pero fíjense qué pasa con la dirección. En este punto, apunta hacia allá. En este, esta es la dirección. En este otro, esa sería la dirección. En este otro, esa. Al estar cambiando la dirección del vector, evidentemente está cambiando la velocidad. No su módulo, pero sí la velocidad. Por lo tanto, existe una aceleración. ¿Mm? Y esa aceleración es la que hace que el cuerpo realmente gire en un movimiento circular. Es la aceleración centrípeta, lo vamos a llamar. Es la aceleración centrípeta la que hace que la velocidad cambie su ángulo, cambie la dirección, de forma tal que el cuerpo gire en un movimiento circular. ¿Mm? Eh, Eso es muy fácil de... A ver, alguno me podría decir, no me la imagino, no entiendo qué es la aceleración centrípeta. Bueno, eh, vamos a un ejemplo sencillo. Agarramos una piedra, le atamos un hilo y la hacemos girar. Empezamos a revolver y la hacemos girar. Si fuera este el caso de la piedra atada al hilo, nosotros estamos viendo cómo la velocidad cambia de ángulo en función del tiempo y por eso es que la trayectoria es circular. Ahora, supongamos que en algún momento dado, y eso ustedes se lo pueden imaginar tranquilamente, están haciendo girar algo y se corta el hilo. ¿Qué creen que va a pasar con la piedra? Sale Supongamos en como este... con un tiro oblicuo, ¿no? Sí, eso va a depender de si la estamos haciendo girar. A ver, si una persona está parada y la está haciendo girar vertical al círculo, o si lo está haciendo girar en horizontal. Eh, pero en realidad, si no tenemos en cuenta una de las dimensiones, o sea, si no tenemos en cuenta la gravedad, eh, no sé, doy un ejemplo. Supongamos que para hacerlo más fácil, ¿no? Que estuviéramos haciendo girar, atamos la piedra al hilo y la hacemos girar arriba de una mesa. O sea, apoyamos el hilo en la mesa y lo hacemos girar. Entonces la piedra está siempre apoyada sobre la mesa. No hay gravedad. Supongamos que no hubiera fricción entre la piedra y la mesa. Entonces, en el momento en el que se corta el hilo, ¿qué pasa con la piedra? Al cortarse el hilo, la piedra va a seguir con, digamos, esa velocidad tangencial que tenía en ese instante, va a ser su velocidad,
Y como no va a haber nada que la cambie, claro, exactamente, se va por la tangente, va a continuar con esa trayectoria. Es decir, si en ese instante justo se corta el hilo, la piedra sigue esa trayectoria que está ahí, que tiene que ver con la dirección de la velocidad en ese instante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? Y bueno, porque la velocidad en ese instante era ese vector que está ahí. Si no hay nada que cambie la velocidad, ¿sí? Si no hay nada que cambie la velocidad, el cuerpo tiende a moverse en línea recta. Eso lo vamos a ver, ya lo han visto ustedes, porque me parece que ya han arrancado con la unidad 4, el principio de inercia, ¿sí? Seguramente también lo han visto en el secundario. Era la primera ley de Newton, que decía que si algo está en equilibrio, tiende a continuar en ese equilibrio. Entonces, si yo tengo una velocidad, si no hay nada que lo cambie, el cuerpo va a tender a seguir con MRU. Ahora, si aparece la gravedad, si hay fricción, bueno, si aparece cualquier otra cosa, eh, no va a existir, digamos, el MRU y algo se va a modificar. Pero si no, sí. Antes, ¿por qué giraba en movimiento circular? Bueno, porque ese hilo que habíamos atado a la piedra generaba una aceleración, que es ese vector, fíjense que siempre apuntaba hacia el centro, que iba haciendo que el vector velocidad fuera cambiando a medida que pasaba el tiempo, cambiando su dirección, siempre hacia adentro del círculo. ¿Estamos? Eso hace que el cuerpo gire en movimiento circular. Si de pronto, o sea, es la aceleración centrípeta la que hace que el cuerpo gire en movimiento circular, no hay otra. Si de pronto desaparece la aceleración centrípeta, el cuerpo deja de girar y seguirá con velocidad constante. La aceleración centrípeta sería la tercera aceleración. Ustedes en la teoría la han, digamos, encontrado la expresión, que es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ese va a ser el módulo de la aceleración centrípeta, o también la pueden haber visto como, o la pueden llegar a ver como aceleración normal. ¿Sí? Todo lo que es normal es perpendicular. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque entre la velocidad tangencial, ¿sí?, que era tangente a la circunferencia, y la aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro, estos dos vectores son perpendiculares, por eso se la llama aceleración normal. Si jugamos con esta expresión, con esta relación que hay entre la angular y la tangencial, digamos, despejamos velocidad tangencial, esto que está acá lo metemos acá adentro, elegamos todo el cuadrado, reordenamos, cancelamos la r esta por una de las r al cuadrado, lo que obtenemos es esta otra expresión para calcular la aceleración centrípeta. ¿Sí? Esta expresión y esta llegan a lo mismo. Entonces, tenemos aceleración centrípeta, ya vimos cuál era. Es la que cambia la dirección de la velocidad tangencial. La aceleración angular, ya la habíamos visto, es la que me dice cómo cambia la velocidad angular. La aceleración tangencial, que sería la tercera aceleración, tenía que ver con digamos, cómo cambia la velocidad
tangencial. Pero ¿cómo cambia? El módulo de la velocidad tangencial. Entonces ya no es el caso en el que el módulo este de la velocidad tangencial es el mismo. Tenemos que ver otro ejemplo. Esto que está acá. Supongamos que tenemos el cuerpo que está girando. eh, pero está acelerando. O sea, cada vez gira con mayor velocidad tangencial. Creo que ahí se ve, ¿no? Esta es mayor a esta y esta es mayor a esta. ¿Sí? Cada vez está girando con mayor velocidad tangencial. En ese caso, entonces, si yo tengo que expresar la aceleración tangencial, es un vector que coincide, o sea, lo tendría que dibujar arriba, ¿no? Justo en el mismo lugar, pero como eso no lo puedo hacer, lo dibujo a un costadito, ¿no? Esa es la famosa aceleración tangencial. Tiene la misma dirección, está sobre la misma dirección que la velocidad tangencial. Entonces, cuando la velocidad tangencial aumenta o disminuye en movimiento circular uniformemente variado, ¿no? O sea, está girando, pero a su vez está acelerando o está frenando. eh, la aceleración tangencial tiene entonces la misma dirección. Si está acelerando, tendrá el mismo sentido. Velocidad tangencial y aceleración tangencial apuntan hacia el mismo lado porque está acelerando. Si estuviera frenando, yo tendría que haber dibujado la aceleración tangencial, pero apuntando hacia el otro lado. Eh, sí, ahí está. Este sería el caso contrario, ¿no? Gira para el mismo lado, pero fíjense en cómo está frenando. La velocidad tangencial está disminuyendo. Entonces, la aceleración tangencial, en este caso, es opuesta a la velocidad tangencial. Se está oponiendo, la está disminuyendo. Entonces vamos a tener aceleración tangencial y aceleración. ¿Se va entendiendo? No duden en preguntar, ¿no? Entonces acá está, es MSV, pero este está acelerando.
y este está frenando. Bien. No sé si se durmieron o está todo bien, pero bueno. Estamos acá, estamos tratando de Muy entender cómo. concentrados. Bueno, pregunten, Sí. ¿eh? Cualquier cosa, pregunten. Ahora, en ambos casos, también la velocidad está cambiando su dirección en función del tiempo. Entonces, ¿quién más tiene que haber? La aceleración centrípeta. Dijimos, para que un cuerpo gire, tiene que haber aceleración centrípeta. Por lo tanto, la aceleración centrípeta también está. Siempre apuntando hacia el centro del círculo. Acá espero que no se haga mucho lío. Aceleración centrípeta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero una pregunta. ¿La Sí. aceleración centrípeta varía dependiendo el tipo qué tan grande es la velocidad tangencial? ¿O siempre igual? ¿No? Mira. Mientras mayor sea la velocidad tangencial, más grande va a ser la aceleración centrípeta. Ah, claro, perfecto. Gracias, profe. Exactamente. Un ejemplo, a ver. Un ejemplo de eso. Que no sea confuso. Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a terminar de dar algunos conceptos. Ustedes ya han visto, no lo hemos visto todavía nosotros, pero en el teórico ya han visto, supongo yo, la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda Sí, ley de profe. Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton a esto, si yo a la aceleración la multiplico por la masa, obtengo la fuerza centrípeta. ¿Mm? ¿Y qué es la fuerza centrípeta? Bueno, ¿cómo interpretamos la fuerza centrípeta? Muy sencillo. ¿Recuerden el hilo? O sea, la piedra atada al hilo, que yo la estaba haciendo girar. El hilo ese está generando, digamos, para aplicar esa fuerza, tiene que estar generando una fuerza, perdón, para aplicar esa aceleración sobre la piedra, está generando una fuerza. Eh, Mientras más rápido gire, mayor va a tener que ser la velocidad y mayor tiene que ser la fuerza. Por eso, si nosotros la vamos haciendo girar cada vez más rápido, puede llegar a un punto en el que digamos, la cuerda no aguante y se corte y salga disparado el cuerpo con la velocidad tangencial que tenía en ese instante. ¿Sí? Es decir, la fuerza que yo tengo que hacer para mantenerlo al cuerpo girando en movimiento circular, que es esa fuerza centrípeta, va a aumentar en función de la velocidad tangencial, o bueno, disminuir obviamente si la velocidad tangencial disminuye. Ese sería un ejemplo. ¿Sí? No sé, otro ejemplo podría ser el del, no sé, el del secarropa. Mientras más rápido gira el secarropa, mayor es la fuerza o la aceleración
que tiene que hacer las paredes del tambor para sostener a la ropa adentro. El agua se escapa por los huecos, ¿sí? Pero la pared del contenedor que gira mantiene a la ropa eh, en ese lugar. ¿Mm? Ese sería otro ejemplo. Ahora, me está faltando una aceleración. Dije que eran 4. Y vimos la angular, la tangencial y la centrípeta. La que nos está faltando es eh, la global. Fíjense que estos son 2 vectores, ¿está bien? O sea, son 2 componentes de la aceleración, pero si yo los sumo, obtengo la aceleración total. Si yo los sumo acá, como el ángulo entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta es 90 grados siempre, entonces nosotros podemos usar Pitágoras o el método del paralelogramo y encontrar la aceleración. Entonces, esto no tiene ningún subíndice, nada. Es aceleración. Es la suma de la aceleración tangencial y de la aceleración centrípeta. Esto lo podemos escribir si quiere como aceleración igual a aceleración tangencial más aceleración centrípeta. Estamos sumando los vectores. Por lo tanto, el módulo, como el ángulo es 90 grados, directamente lo podemos calcular por Pitágoras. El módulo de la aceleración, esto ustedes ya lo vieron, calcular el ángulo, el módulo de la resultante, lo vieron en el ingreso. Se calculaba de esa forma. Eso para calcular entonces el módulo de la aceleración. En principio esto estaría, ambas aceleraciones, o las 3 aceleraciones, las tendríamos siempre. Ahora, un caso particular es el MCU, en donde, ¿qué va a suceder? La aceleración tangencial disminuye, se hace 0. Deja de haber aceleración tangencial. Por lo tanto, la que nunca puede digamos, la que no puede faltar es la centrípeta. Por lo tanto, en este caso, si no hay componente tangencial, está solo la centrípeta, bueno, la aceleración global va a coincidir con la aceleración centrípeta, va a ser la misma. Pero si no, salvo este caso particular, si no, siempre tienen que estar las dos. Eso, profe, en el movimiento, en el MCU, ¿no? Sí. Este Ah, sería, profe, digamos, ¿puede MCU. repetirlo, por favor? Sí, que en principio las 3 aceleraciones estas tienen que estar siempre, salvo el caso particular del MCU, que como está girando a velocidad tangencial constante o velocidad angular constante, ¿qué sucede? La aceleración tangencial es 0. Al hacerse ese vector 0, no tengo más aceleración tangencial, me queda únicamente la centrípeta, y por lo tanto la centrípeta va a ser igual a la total. O sea, si yo acá a la centrípeta le sumo 0, me da la aceleración. O sea, la aceleración coincide con la centrípeta. Pero es solo el caso del MCU. Si no, tenemos las 3 aceleraciones en juego. ¿Sí? Gracias, ¿Se profe. entiende? Sí, se Bien. entendió perfecto.
Eh, bueno, estamos con esto, ¿sí? Fíjense que le dediqué bastante tiempo, pero porque me parece que es importante poder repasar estos conceptos. Por ahí en el teórico se enfocan mucho en cómo llegar a cada una de las expresiones y a mí me interesa que veamos la parte práctica, digamos. Fíjense en que asusta la cantidad de ecuaciones, ¿tá? Pero, insisto, todas estas son MRU y MRV. Estas tres es lo mismo, o sea, no se las tienen que aprender por separado. Ustedes tienen que aprenderse que entre la propiedad angular y la propiedad tangencial sobre la curva, sobre el arco, está el radio. Propiedad tangencial igual a radio por propiedad angular. Entonces de ahí salen estas tres ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación nueva que se tiene que aprender? Esta, la de aceleración centrípeta. Esta, ni siquiera, porque si ustedes se saben esto, fíjense, si ustedes agarran R, radio, por velocidad angular, lo meten acá adentro, elevan las dos al cuadrado, les queda velocidad angular al cuadrado, y en el numerador les queda radio cuadrado, que dividido radio, radio solo. O sea, con esta ecuación y esta llego a esto, no hace falta aprendérsela. Esta es la segunda ley de Newton, que también se la tienen que aprender eh, sí o sí, digamos, pero eh, no es un problema aprenderse la segunda ley de Newton, o sea, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, cualquier aceleración, yo la multiplico por la masa del cuerpo, me da la fuerza. Tampoco es una ecuación que digamos que va a ser difícil de aprenderse. Esto, sí, tienen que saber que la suma de la aceleración tangencial y centrípeta me da la aceleración. Pero ¿cómo encontrar el módulo? Ya lo saben, ya es Pitágoras, o sea, lo vieron en el ingreso. Entonces fíjense en que vimos un montón de ecuaciones, un montón de conceptos, pero nuevo, la única ecuación que me pueden decir es nueva y solo es para el movimiento circular es esta. Y esta, supongamos. Soy generoso. Todo ecuaciones nomás. El resto, chicos, razonando y entendiendo el tema, sale. No hace falta aprenderse nada de memoria. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios sencillos para terminar de ver algunas cositas. Si hay algo que no se entendió, no duden en preguntar, ¿eh? Eh, Por ejemplo, el primero dice pasar 600 RPM a vueltas por minuto, perdón, RPM, que serían vueltas por minuto, en realidad son revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta, a radianes sobre segundo. Esto que parece tan sonso, que casi que no llega a ser un ejercicio, es importante. ¿Por qué? Porque, como les dije, muchas de estas ecuaciones necesitan que el ángulo esté medido en radianes, pero muchas veces el dato del ejercicio está en revoluciones por minuto, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque la verdad que es mucho más práctico hablar de vueltas por minuto, revoluciones por minuto, que radianes sobre segundo. Yo a ustedes les digo una velocidad en radianes sobre segundo, y la verdad que o a mí me cuesta imaginármelo. Ahora, si vos me decís
que un ventilador está girando a 300 RPM, bueno, más allá de que es una velocidad rápida, lenta, no sé, ustedes me lo dirán, pero por lo menos se pueden imaginar que fácilmente está dando 300 vueltas el ventilador en un minuto. ¿Sí? Sería a mí me parece, por ejemplo, 300 vueltas por minuto y va medio despacio, o sea, está dando 3 vueltas en un segundo. No, a ver. Si a 300 lo dividimos por 60, 5 vueltas en un segundo. No, no es tan despacio para un ventilador. ¿Sí? En un segundo dar 5 vueltas, bastante, bastante rápido. Bueno, entonces como esta yo la necesito para los cálculos y esta es más común que sea el dato porque nos es más fácil imaginarlo o medir también. Entonces vamos a ver cómo pasar de uno al otro. Entonces 600 revoluciones cada minuto. ¿Cómo vamos a hacer para pasar esto? Primero que nada, vamos a usar el método de las fracciones unitarias que ustedes vieron en el ingreso, ¿sí? ¿En qué consistía el método de las fracciones unitarias? Yo a esto lo voy a multiplicar por una fracción que tiene que valer 1. ¿Por qué tiene que valer 1 la fracción? Y porque al multiplicar, yo no lo quiero cambiar a esto. Yo quiero que sigan siendo 600 revoluciones por minuto. Si la multiplico por 2, van a ser 1200 revoluciones por minuto. Me cambia la velocidad. Entonces la tengo que multiplicar por algo que valga 1 que sé que no la cambia, pero que a su vez me cambie las unidades. Entonces lo que hacemos es armar fracciones con las equivalencias de las unidades que yo quiero cambiar. Entonces, yo quiero que se vaya revolución y que aparezca radianes. Entonces tengo que usar la relación que existe entre la revolución o la vuelta y el radian para armar esa fracción unitaria. Entonces, una revolución, ¿a cuántos radianes equivale? Una vuelta. 2pi radianes. 2 pi radianes. Exactamente. Entonces, esto, 2 pi radianes dividido una revolución, vale 1, porque son lo mismo. Al multiplicarlo por esto, no cambia, pero fíjense, se cancelan las revoluciones y ahora está en radianes. Si yo hago 600 por 2 pi, va a ser radianes por minuto, pero quiero radianes por segundo. Entonces ahora tengo que sacar los minutos, tengo que armar otra fracción unitaria y poner la relación que existe entre los minutos y los segundos, que ya todos saben que son 60, ¿sí? Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, esto, un minuto dividido 60 segundos, da 1. Entonces estoy multiplicando por 1, al 600 no cambia. Minuto se va a ir, me va a quedar segundos. Entonces ahora lo que hago es hacer los 600 por 2 pi dividido 60. ¿Sí? Eso da 62,8 radianes sobre segundo. ¿Bien?
¿Se entendió eso, no? Lo vamos a usar bastante al método de las fracciones unitarias. Eh, Aprovecho y hacemos otra aclaración. El radian por sí no tiene unidad de medida. Es adimensional. ¿Por qué? Bueno, fíjense. Yo de acá si despejo el diferencial de ángulo, me da diferencial de arco sobre radio. ¿Mm? Si yo paso dividiendo radio para acá, me queda diferencial de tita. Entonces, el ángulo, ¿sí?, es igual a la distancia recorrida sobre el arco dividido el radio. Tanto el arco como el radio son magnitudes de longitud, medidas por ejemplo en metro. Al dividirlos me queda algo sin dimensiones, o sea, algo adimensional. No tiene unidades. Entonces, el radian no tiene unidades. Escribimos la palabra radian para a simple vista darnos cuenta que tiene que ver con un ángulo. ¿Está? Pero no necesariamente estamos obligados a escribirlo. De hecho, ustedes pueden llegar a ver en un libro o en el ejercicio de algún otro compañero este resultado escrito de la siguiente forma. 62,8 segundo a la menos 1. Esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hice? Como el radian no es una unidad en sí, la saco, me queda 1 sobre segundo y a eso lo puedo expresar como segundo a la menos 1. ¿Sí? Eso es totalmente válido. Y de hecho es común que se lo encuentre. Bien, ¿hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Vamos con... Vamos con el 9. Una rueda con MCU da 300 vueltas cada minuto. Calcule la velocidad angular y la velocidad lineal de un punto que está a 2 metros del centro de la rueda. Entonces, tenemos la rueda. Que nos dice que está girando. O sea, la velocidad angular 300 revoluciones por minuto. Nos pide que calculemos la velocidad angular y la velocidad lineal de un punto que está a 2 metros del centro de la rueda. No sabemos si está sobre la superficie o en un punto, entonces los vamos a
Vamos a suponer que los 2 metros es un punto intermedio en alguna parte de la rueda. Y ahí está ese punto que queremos calcular. Estos serían los 2 metros. Quedó muy chiquito. Bien. ¿Qué nos pide que calculemos? La velocidad angular en ese punto y la velocidad tangencial en el punto. ¿Sí? La velocidad lineal y la velocidad tangencial. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que pasar de nuevo la velocidad angular a radianes sobre segundo. La tenemos en revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad angular de la rueda son 300 revoluciones por minuto. Una revolución, 2 pi radianes, 1 minuto, 60 segundos. $300 por 2 pi dividido 60. $31,4. Segundo a la menos 1, ¿sí? Esa es la velocidad angular de la rueda. ¿Cuál es la velocidad angular del punto? Bien, el radio de la rueda no lo conozco, pero no nos va a hacer falta. La velocidad angular, habíamos dicho ya al principio de la clase, que era la misma para cualquier punto, digamos, para un punto con cualquier radio, la angular. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están en una misma dirección sobre la rueda giran con la misma velocidad angular. Dan una vuelta en el mismo tiempo. Entonces, la velocidad angular del punto es igual a la velocidad angular de la rueda, o sea, 31,4 radianes sobre segundo o segundo a la menos 1. No, profe, ¿cómo llegó a eso? A esta conclusión de que son iguales. Claro, que son iguales. Bien. A ver. Esta es la rueda. Supongamos que fuera una rueda, no sé, de bici. Vamos a hacer algo que va a quedar fierísimo, pero calculo que va a ayudar a que se entienda. No estaríamos con todo el pulso en el día de hoy. Supongamos que estos son los rayos de la rueda. Bueno, vos tenés, tomemos un radio, este. Sobre todos los puntos, todos los puntos que están sobre este radio, giran con la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque cuando la rueda da una vuelta, todos los puntos que están acá dan la vuelta en el mismo tiempo.
Entonces, como la velocidad angular es ángulo recorrido sobre tiempo, cuando todo esto dio una vuelta, digamos, es un ángulo, puede ser un cuarto de vuelta, un tercio, yo digo una vuelta porque es lo más simple, pero en mismas variaciones de tiempo, la variación de ángulo es la misma para todos estos puntos. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que la velocidad angular de la rueda es igual a la velocidad angular de ese punto que está a 2 metros. Bueno, acá, no, si dijimos que una bici no pueden ser 2 metros, pero si el radio de la rueda fuera, no sé, 80 centímetros, y a nosotros nos está pidiendo la velocidad angular a los 0, son 80 centímetros, sería 0,8 metros. Si nos pidiera la velocidad angular a los 0,2 metros, a los 20 centímetros, es la misma, porque es la misma en todos los puntos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Y siempre es así? Siempre. ¿O No, siempre, porque no? si algo está girando, la velocidad angular es la misma para todos los puntos. No, si no, tendría que estar girando una parte más rápido que la otra. Claro. Gracias, profe. De nada. ¿Qué es lo que cambia? Lo que tenemos que calcular ahora. La tangencial. ¿Sí? La velocidad tangencial del punto. La velocidad tangencial del punto va a ser igual a la velocidad angular del punto por el radio del punto. O sea, cuando yo digo radio del punto es la distancia desde el centro hasta el punto. Ojo, no es el radio de la rueda. O sea, yo podría escribir esto, los 2 metros como R minúscula y el radio de la rueda R mayúscula. Pero no lo conocemos al radio de la rueda. Igual no nos hace falta. A mí el que me interesa es el radio del punto, o sea, los 2 metros. Entonces, 31,4 segundos a la menos 1 por 2 metros. Eso me da 62,8 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad tangencial del punto. La velocidad tangencial sí cambia en función del radio, o sea, todos los puntos que yo tengo acá, todos esos puntos tienen velocidades tangenciales distintas. ¿Por qué? Bueno, porque la distancia que recorren sobre la curva, o sea, sobre el perímetro, es mucho mayor. Fíjense, en una vuelta, un punto que esté acá sobre la superficie tiene que recorrer toda esta distancia. En una vuelta, el punto nuestro a los 2 metros recorre esta otra distancia que es menor. Es menor que todo esto. Y ambos lo recorren en el mismo tiempo por el razonamiento que acabamos de hacer acá. Es decir, este punto que está acá, en una vuelta recorre toda esta distancia. Ahora, este punto, en una vuelta recorre todo esto, mucho mayor. Y el tiempo es el mismo, porque toda la rueda da una vuelta en el mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad tangencial aumenta en función de que aumenta el radio, que es lo que vemos acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. No sé si hay algo que por ahí sigamos sin entender. Otro ejemplo que por ahí ayuda es el de un auto que está girando en una rotonda. Para terminar de entender esto de las velocidades. Nosotros tenemos una rotonda. Una gran rotonda y en la rotonda hay un auto.
que está girando alrededor de la rotonda. Entonces, la velocidad tangencial es la que nosotros vemos en el velocímetro del auto. O sea, si el velocímetro del auto nos dice que estamos girando a 60 km por hora, quiere decir que en una hora el auto dio 60 kilómetros. ¿Sí? En cambio, esa sería la velocidad tangencial. Ahora, la velocidad angular tiene que ver con cuál es el ángulo que recorre el auto por unidad de tiempo. Por ejemplo, lo calculemos. Si esto fuera, dijimos, 60 km por hora, que es la máxima, bueno, sería bastante rápido. Para pasarlo a metros sobre segundo, es dividir por 3,6. Lo hago rápido, ¿sí? Lo podría hacer con fracciones unitarias, pero no quiero, pues ya estamos sobre la hora. Esto es metros sobre segundo. Esa es la velocidad del auto. Si nosotros queremos calcular la velocidad angular, bueno, tenemos que saber el radio, ¿no? Entonces, radio de la rotonda. Imaginemos, no sé, que fuera una rotonda como la Plaza de España, bastante grande. No sé cuál será el radio de la Plaza de España, pero capaz que tenga, no sé, unos 80 metros. Estoy inventando, ¿eh? Supongamos que fuera 80 metros. Si el radio fuera 80 metros, entonces la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio. Esta es la relación que hay entre la propiedad tangencial y la angular, acuérdense, ¿no? Entonces, 16,67 metros sobre segundos dividido 80 metros. Eso me da 0,208 radianes sobre segundo. Entonces, si ustedes están arriba de un auto a 60 km por hora girando alrededor de una rotonda, de una plaza de radio 80 metros, significa que su velocidad angular es 0,208 radianes sobre segundo. Entonces recorren, ¿sí? 0,208 radianes cada segundo. Por ahí el radian, insisto, cuesta imaginarse qué es recorrer 0,208 radianes sobre segundo. Bueno, lo pasemos a revoluciones por minuto. Dos pi radianes, una revolución, 60 segundos, un minuto. Entonces, 0,208 lo dividimos por 2pi y lo multiplicamos por 60. Eso me da 19,6 RPM, revoluciones por minuto. Entonces, esta es la velocidad angular. Fíjense, para terminar de entender la diferencia entre velocidad tangencial y angular. Si ustedes están arriba de un auto y están girando alrededor de una rotonda de 80 metros y ven en el velocímetro les dice 60 km por hora, la velocidad angular, ¿sí?, son la cantidad de vueltas, por ejemplo, medidas en revoluciones por minuto,
quiere decir que ustedes van a dar casi 20 vueltas a la rotonda en un minuto. Y ahí está, digamos, la diferencia entre velocidad angular y tangencial. Una tiene que ver con la distancia que yo recorro por cada unidad de tiempo. La otra tiene que ver con el ángulo que recorro en un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, profe, hay que practicar ahora. Exactamente, eso es lo más importante. Tiene muchos ejercicios, esta unidad, tienen muchos ejercicios subidos en YouTube, así que yo les recomiendo que se sienten a hacer ejercicios, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir con esta unidad, no vamos a pasar la que sigue, o sea, a esta unidad le vamos a dedicar por lo menos 2 clases, pero no creo que hagamos más de 3 ejercicios la clase que viene, ¿sí? Así que yo les pido de que se sienten y traten de hacer ejercicios, aunque sea estos primeros, que son los más sencillos. Y la clase que viene, entonces, hasta podemos ver alguna duda y hacer alguno de los más complicaditos. ¿Sí?